Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional a este sexto ciclo de conferencias sobre actualidad de la investigación arqueológica. Hoy vamos a asistir a la última conferencia de este año, 2024, con una conferencia que dedicamos a uno de los yacimientos emblemáticos para el estudio de la colonización fenicia en la península, el Cerro del Villar, en Málaga. Para ello contamos con el equipo de la Universidad de Málaga, con tres de sus miembros, que desde 2021 han retomado las excavaciones en este yacimiento después de los trabajos que desarrolló la profesora María Eugenia Ubet entre 1987 y 2003. El equipo actual está dirigido por José Suárez Padilla, profesor contratado doctor del área de prehistoria en la Universidad de Málaga, cuya línea de investigación preferente está centrada en el estudio de la protohistoria del sur de la península ibérica y el norte de África, participando en proyectos como la excavación del asentamiento de la Catedral de Ceuta y los trabajos en el yacimiento de los Castillejos de Alcorrín en Manilva, liderados por el Instituto Arqueológico Alemán, cuyos resultados se han presentado en este mismo ciclo el año pasado. En la actualidad, además de dirigir este proyecto en el Cerro del Villar, participa como asesor del montaje expositivo de la sección arqueológica del Museo de Málaga. El segundo ponente es Manuel Álvarez Martí Aguilar, profesor titular de Historia Antigua, también en la Universidad de Málaga, con una línea de trabajo que se ha centrado en la investigación sobre Tartesos y la civilización fenicio-púnica, además de la historia medioambiental de la antigüedad, en especial en el impacto de eventos medioambientales extremos en los paisajes costeros de la Iberia antigua. Sobre estos temas ha coordinado varios proyectos del Plan Estatal de I+D y es investigador principal del grupo Nexus, Historiografía, Geografía e Historia Ambiental de la Universidad de Málaga. El tercero de nuestros ponentes, que esperamos llegue en los próximos minutos, es Bartolomé Mora Serrano, catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación han estado centradas en el estudio de la numismática antigua, la historiografía de la arqueología en España y la arqueología fenicio-púnica. Coordina el grupo de investigación del área de arqueología de dicha universidad y en la actualidad es investigador principal de un proyecto de I+D+I centrado en el estudio de Malaca, Maenova y Rousadir. Forma parte del equipo hispano-tunecino que excava en el yacimiento de Útica, en Túnez. No voy a robarles más tiempo y agradeciéndoles su presencia, les cedo ya la palabra. Buenas tardes, gracias por su presencia y como no puede ser de otra manera, empezamos agradeciendo la presentación a Ana y al Museo Arqueológico Nacional por ofrecernos la oportunidad de presentar un avance de los trabajos que actualmente se llevan en el curso en el yacimiento del Cerro del Villar. Vamos a pretender hacer una presentación muy visual que compartimos los tres compañeros de la Universidad de Málaga. Por eso pretendo ir rápido, que vean muchas imágenes. Y el primer punto de partida, aunque como bien comenta Ana, el Cerro del Villar es un yacimiento de referencia muy conocido, pues para que se hagan una idea, se localiza en la desembocadura del río Guadalhorce, a unos 7 kilómetros de Málaga capital. En un contexto que a inicios del primer milenio antes de Cristo se caracterizaba por presentar un ámbito de delta en formación, un antiguo estuario que se estaba cerrando progresivamente, donde se ubicaban una serie de islotes. Una serie de islotes que por esa misma configuración del propio delta ofrecía muy buenas condiciones portuarias. Además de eso, la bahía de Málaga presenta unas condiciones excepcionales como ruta terrestre en dirección al interior de Andalucía y en particular hacia el ámbito del Guadalquivir, cerrada por los montes de Málaga y por la sierra de Níjar, ¿no?
Sin duda, este elemento es el que le confiere, por lo que vamos a ver a continuación, un carácter particularmente interesante para la presencia fenicia en el sur de la península ibérica desde momentos muy antiguos. El descubrimiento del Cerro del Villar ocurre precisamente hace ahora 60 años, se descubre en diciembre de 1964, un hallazgo fortuito protagonizado por Manuel Muñoz Gambero y que dio lugar a que 2 años más tarde, en 1967, se llevara a cabo por parte de la Universidad de Málaga, Antonio Rivas y Oswaldo Arteaga, llevan a cabo una primera excavación arqueológica que confirma la naturaleza del asentamiento fenicio arcaico y que permite fecharlo entre los siglos VII y VI. Será ya a finales de los años 80 cuando se aborde la investigación sistemática del asentamiento por parte de nuestra querida y añorada profesora María Eugenia Aubet. A partir de ahí, los trabajos se extienden de forma interrumpida entre finales de los 80 e inicio de siglo, ¿no? Básicamente, haciendo un repaso a las aportaciones de los trabajos de la profesora Aubet, destacar los distintos sectores en los que investiga en el contexto del asentamiento que define como una isla. Ella es la que realiza los primeros estudios paleogeográficos del asentamiento y excava distintos sectores. Por ejemplo, el que se conoce como el sector 8 aportó información de interés para conocer lo que era la entidad urbanística del asentamiento, identificándose calles de más de 5 metros a las que se abrían pequeñas tiendas vinculadas a casas organizadas en manzanas, grandes residencias, donde hay evidencia de intercambios comerciales. ¿No ven ustedes aquí unas pesas abajo, junto a ánforas conteniendo conservas de pescado que aparecieron en estas pequeñas tiendas que ven ustedes recreadas aquí en la imagen. Junto a eso, en el sector 9, un poquito más al norte del sector 8, identificó un sector productivo con hornos muy antiguos, de finales del octavo, principios del siglo VII, construidos con tradición oriental y que apuntaban a la existencia de sectores artesanales especializados dentro del asentamiento. Otro de las grandes aportaciones del equipo de la profesora Aubet se centra en la conocida como la Casa de Embarcadero, en el sector 2, donde se pudo documentar en extensión esta vivienda que tenía una escala de acceso a la cota de suelo, con pavimentos de concha en el acceso a la principal estancia y algunos ámbitos particulares dedicados a producción metalúrgica y también una habitación dedicada a actividades de culto donde apareció un huevo de avestruz y algunas lucernas. En este contexto destaca también la evidencia de algunos gestos propios del mundo local que hace que en concreto la profesora Delgado apunte a observar indicios de convivencia en el asentamiento de gente de procedencia local con propiamente las comunidades alóctonas del asentamiento. Otro de los ámbitos destacados de los resultados que obtuvo la profesora Aubet se localiza en la zona central del asentamiento, el antiguo testigo de la vía del tren que atravesó en su día el asentamiento, concretamente en el corte 5, donde pudo llegar a los niveles de base del asentamiento y proponer la cronología de origen del Cerro del Villar en momentos de la segunda mitad del siglo VIII. Una secuencia que continúa hasta el siglo VI y que incluso es cortada después por un horno púnico, ¿no? La entidad de este corte estratigráfico permitió también conocer la propia dinámica del asentamiento y en esa falsificación la evidencia de algunos eventos de carácter catastrófico que a continuación tratará en detalle nuestro compañero.
Otro de los espacios destacados de este mismo entorno del corte 5, el sector 3-4, permitió la documentación de un complejo alfarero del primer tercio del siglo VI a.C., que sin duda puede considerarse de los mejor documentados, de los mejor conocidos en el extremo occidente para su época. Además de esto, los trabajos de la profesora Aubet destacaron por la perspectiva de llevar a cabo un trabajo en su momento particularmente completo, donde llevó a cabo todo tipo de estudios analíticos, arqueométricos, estudios paleobotánicos, arqueozoológicos y arqueometalúrgicos, que permitieron también aproximarnos a la evolución del propio paisaje del asentamiento, a el ámbito donde se estaban explotando los recursos, sobre todo los recursos de tipo agrícola, que no eran en el mismo entorno lacustre e insular donde se ubicaba el asentamiento, o la presencia de ámbitos dedicados a la forja de hierro. Pero para entender lo que significa el Cerro del Villar en la Bahía de Málaga, es necesario hacer una breve presentación de los hallazgos de esta cronología, de este contexto protohistórico entre finales de la Edad del Bronce e inicio de la Edad del Hierro, que se han venido llevando a cabo en los últimos años en el entorno de la Bahía de Málaga. Me refiero en concreto al descubrimiento excepcional del asentamiento de la Rebanadilla, localizado a 2 kilómetros al interior del Cerro del Villar, en otro islote, algo más al norte, y donde cuando se fue a construir la segunda pista del aeropuerto de Málaga, se llevaron a cabo trabajos arqueológicos previos que permitieron documentar un contexto arqueológico de época fenicia arcaica excepcional, junto con Huelva, precisamente por la cronología del contexto, que en fechas radiocarbónicas se llevaría al siglo X, principios del siglo VIII, y en fechas cerámicas convencionales al siglo IX, sobre todo la segunda mitad, y a su vez inicios del siglo VIII. El asentamiento presenta 4 fases constructivas, siendo la más antigua la que se conoce como Rebanadilla 4, que se caracteriza por presentar una serie de fosas excavadas en el subsuelo, donde hay materiales de importación procedentes del Mediterráneo central y del Levante, que conviven con abundantes cerámicas locales de tradición del bronce final. Y destacar también que en este contexto se están llevando a cabo prácticas artesanales como trabajo de marfil, y también el trabajo sobre pequeños lingotes de plata semi-refinada que se ha podido identificar como procedente de Río Tinto y que se transforma en el asentamiento desde sus orígenes. Sobre esta primera fase e inmediatamente después tenemos ya la primera evidencia de momentos constructivos asociados a arquitectura de barro, arquitectura de adobe, donde aparecen una serie de edificios dispersos, algunos de los cuales, por los hallazgos descubiertos en ellos y por la configuración de los inmuebles, se han interpretado precisamente como templos, edificios de culto, que pudieran permitir plantear que el asentamiento en estos momentos podría tener un carácter de santuario. Concretamente, uno de los inmuebles que ven aquí recuerda mucho en su planta a Carambolo 5. El carácter del asentamiento continúa en una segunda fase, donde se cambia la técnica constructiva, que ahora son básicamente edificios con zócalos de mampostería, recrecidos también de barro, y donde tenemos la presencia de pavimentos de concha de carácter apotropaico, que también suelen tener que ver con estos contextos de carácter de culto. Y finalmente, el asentamiento termina en la fase Rebanadilla 1, en lo que parece que son ya edificios de menor entidad, cabañas, en los que se están observando la entidad o la importancia de las actividades metalúrgicas de tradición oriental, vinculadas, por ejemplo, a las toberas que ven aquí en la imagen, con producción sobre todo de bronce, evidencias también
de prácticas de forja, de metalurgia del hierro y un poco que parecen responder al momento final del asentamiento en un contexto inmediato a lo que ya podría ser el inicio del asentamiento del Cerro del Villar. En paralelo a Rebanadilla, se ha localizado también en el contexto inmediato del asentamiento una de las primeras o de las necrópolis más antiguas del ámbito fenicio occidental de la península ibérica, que es el Cortijo de San Isidro, donde también destaca la presencia o del uso en torno a una tumba de clara tradición oriental de algunos gestos, algunas incorporaciones de materiales que nos recuerdan a tradiciones del mundo local de finales de la Edad del Bronce, sobre todo en el sureste, y que nos podía apuntar también a ese carácter híbrido de población local que podía estar formando parte desde su inicio del asentamiento. Hablando de población local, sabemos que precisamente desde los inicios de la presencia fenicia en la Rebanadilla se dispone un asentamiento autóctono, coetáneo, pero a unos 7 kilómetros, en este caso en la margen derecha del río Guadalmedina. Se trata del asentamiento de San Pablo, que presenta, como les digo, dos fases, una más arcaica en fechas convencionales del siglo IX, pero que en fecha radiocarbónica sería de los siglos X y IX, que presenta a su vez una segunda fase en la que ya vemos la incorporación de materiales fenicios occidentales, cerámicas elaboradas a torno y también algunas toberas de tecnología oriental que se están incorporando al asentamiento autóctono. Precisamente en el siglo VIII, en el entorno de la bahía, observamos una reestructuración del poblamiento y la emergencia de nuevos asentamientos locales ubicados en sitios estratégicos, como es el caso de Cártama, que nos indican que la población local está reestructurando y está organizando políticamente los territorios del entorno de la bahía donde se han implantado estos asentamientos fenicios arcaicos. A partir de mediados del siglo VII, otra de las novedades de la arqueología reciente del ámbito de la bahía de Málaga es la identificación de contextos fenicios en la margen izquierda del Guadalmedina, lo que va a ser precisamente el origen de la Malaca fenicio-púnica, ¿no? En la ladera de la colina de la Alcazaba se descubrieron contextos claramente vinculables con cronología convencional a la segunda mitad del siglo VII, vinculados sobre todo a trabajos de acondicionamiento, de aterrazamiento de la ladera, y en particular cabe destacar el descubrimiento, el hallazgo en el entorno de la Catedral de Málaga, en calle Cister, de un edificio que se ha interpretado como un santuario donde aparecen al menos dos altares con forma de piel de toro, algún pavimento de conchas, y que son inmediatamente anteriores a la primera o a la construcción de la muralla de Málaga en la primera mitad del siglo VI. Por lo tanto, resulta sugerente, por lo que empezamos a conocer del Cerro del Villar, plantear que quizás esta primera presencia fenicia en la bahía de Málaga esté vinculada precisamente a los desarrollos que acontecen a partir del asentamiento de la desembocadura del Guadalhorce. Con este contexto, con esta información, a inicios de la actual década, la Universidad de Málaga retomó trabajos de investigación en el asentamiento, en el primer caso en el marco de una actividad arqueológica puntual que forma parte de un proyecto de I+D+I liderado por nuestro colega Manuel Álvarez, que va a tener a continuación posibilidad de comentarles. Un año después, en 2022, nos planteamos la oportunidad de abordar ya un proyecto de investigación sistemática en el asentamiento del que acabamos hace apenas unos 2 o 3 meses de terminar lo que sería la tercera campaña de investigación, y abordamos un proyecto general de investigación de la Junta de Andalucía donde nos interesaba sobre todo conocer la naturaleza y la temporalidad, encajar dentro de toda la información que le acabo de comentar cuál es el rol y cuál es la naturaleza después de la Rebanadilla, del Cerro del Villar y antes de la emergencia del asentamiento de Malaca. Esos son un poco los objetivos generales de nuestro proyecto.
que hemos abordado con trabajos previos de naturaleza geoarqueológica. Hemos hecho perforaciones que no se habían hecho hasta el momento en el asentamiento y en su entorno inmediato, cuyos resultados están todavía en curso, pero que nos pueden aportar mucha información de carácter, sobre todo paleoambiental y paleogeográfico, con nuestros colegas de la Universidad de Agen. Y también destacamos la importancia o la intensidad de los trabajos geofísicos superficiales que llevamos a cabo en 2022, concretamente con los colegas de la Universidad de Marburg, en Alemania, y de Cantabria, donde hemos llevado a cabo prospecciones geomagnéticas y de georradar. Aquí ven ustedes una imagen que nos parece particularmente importante, que es la primera visión de conjunto del asentamiento. Concretamente, lo que ven es el resultado de la prospección geomagnética, donde observarán bien los límites del asentamiento. Todas las anomalías se concentran en este ámbito. Aquí las vemos prácticamente ausentes, y una gran concentración urbanística que desde el principio se ve que forma un complejo damero de manzanas construidas sobre todo en este ámbito del asentamiento, y un sector periférico donde las anomalías se vinculan sobre todo a la evidencia de presencia de talleres de producción, posiblemente talleres alfareros. Vemos además que la propia geomagnética nos daba evidencia de tres orientaciones distintas. Ahí ven una verde en principio y una norte-sur, claramente amarilla y predominante, y otra de color azul en el extremo más meridional del asentamiento, y que va a tener después a continuación nuestro compañero Bartolomé de entrar en detalle sobre ella. Aquí ven los ejes principales urbanísticos del asentamiento, con las manzanas distribuidas en ellos, las principales líneas que definen un asentamiento, que, como pueden ver en la imagen, por la densidad y por la complejidad que presenta, nos hace pensar que tuvo carácter propiamente urbano, ¿no? En ese sentido, queda mucho trabajo, queda mucho por investigar para ir aproximándonos a la naturaleza del sitio, pero la visión de conjunto que nos aporta la geomagnética, unida a algún hallazgo puntual, como fue la localización de un fragmento de un capitel protoeólico en superficie, que se vincula a edificios de carácter público, normalmente de carácter religioso, de carácter de culto, nos hace pensar que evidentemente el Cerro de Villar, además de ese patrón urbanístico complejo y esa ordenación de los espacios, debió de contar también con este tipo de inmuebles de carácter público, ¿no? Esas prospecciones geomagnéticas se han visto reforzadas por prospecciones de georradar, que además nos indican que en la mayoría del asentamiento la potencia no es inferior a 2 metros. O sea que tenemos la prolongación de lo que la profesora Obed vio en el corte 5, se generaliza en prácticamente todo el asentamiento. Llegamos ya a la investigación arqueológica de excavación en extensión. Aquí ven una imagen de los trabajos en la zona en la que nos hemos centrado, concretamente en el perímetro de lo que era el sector 8 que vieron antes de la profesora Ubed, y también en una zona donde la isla definía una especie de ensenada o refugio, donde era sugerente plantear que existiesen zonas de fondeadero o una zona de carácter portuario, ¿no? Lo primero que hicimos fue un levantamiento microtopográfico del asentamiento, donde hemos insertado toda la información de los trabajos de la profesora Aubet, y a su vez vamos añadiendo en un sistema de información geográfica todos los resultados que se van obteniendo sobre la marcha. Aquí pueden ver los sectores que ahora mismo están en proceso de investigación en el marco de un proyecto de excavación de carácter internacional, en el que la fase de campo tiene mucho peso. Lideramos desde la Universidad de Málaga con colegas de la Universidad de Sevilla, y en la que también se han incorporado un equipo de la Universidad de Chicago que se centra sobre todo en el sector 13. Ven ustedes aquí sector 11 y 12, el sector 13 muy próximo al sector 8 de la profesora Obed, y el sector 14
este que estamos viendo aquí, y que, como les digo, tiene unas características particulares que desarrollará nuestro colega. Algunas claves o alguna información de interés para conocer los resultados de estos ámbitos de investigación, como les digo, los sectores 11 y 12 nos han permitido, por un lado, identificar la presencia de un edificio complejo con varias estancias a los que se adosan precisamente edificios con una orientación norte-sur. Precisamente hemos conseguido localizar el punto en el que esa primera orientación sufre un adosamiento de edificios posteriores y sabemos que esto está funcionando, está activo, al menos en la segunda mitad del siglo VII. Si nos vamos hacia la zona más próxima a lo que sería el entorno costero, pueden ver ustedes aquí un muro que interpretamos como lo que sería una posible cerca de delimitación del asentamiento, a partir del cual desaparecen o no encontramos nuevas estructuras y simplemente sí una serie de piedras hincadas en el terreno que reforzarían esa idea de que estamos próximos a uno de esos límites del asentamiento. Aquí ven alguna imagen de detalle de esa correlación entre este inmueble más antiguo en el que se han localizado los restos de un tanur y un detalle de uno de los accesos de los edificios que conforman estos espacios de carácter trapezoidal que definen a partir de aquí esa nueva orientación norte-sur que marca el asentamiento. Dentro de este contexto del sector 11 hemos definido al menos dos fases arquitectónicas bien diferenciadas que tienen su momento más moderno en la segunda mitad del siglo VII, una fase constructiva de la primera mitad del siglo VII que precisamente podemos fechar bien por la localización de algunas cerámicas de importación. Concretamente ven aquí un fragmento de una ánfora tipo Sagona II que aparece bajo la construcción de ese muro perimetral que les decía antes, que nos da sobre todo una horquilla cronológica a partir de un momento del primer cuarto del siglo VII, que es la cronología particularmente frecuente de este tipo de piezas, al menos en el ámbito de la península ibérica. Destacar en este entorno intramuros de lo que sería esa cerca, de lo que en principio podría ser un espacio abierto, la localización de un depósito donde destaca la gran concentración de recursos de alimentos, un depósito rico en restos de malacofauna, lo que ven ustedes aquí, son sobre todo almejas, coquinas, ¿no? Con algún mures y alguna otra especie vinculada a los aprovechamientos alimenticios de marisqueo del entorno inmediato. Y la identificación en este entorno de un elemento singular como es una alineación conformada por tres series de conchas marinas que fueron cuidadosamente protegidas con una serie de fragmentos cerámicos, posiblemente en el momento de su amortización. Este tipo de elementos suele tener carácter apotropaico y, como ya decíamos antes, suelen estar vinculados a espacios de culto, de manera que nos encontramos este elemento rodeado por una serie de depósitos que bien podría tratarse de ofrendas en un espacio, posiblemente de carácter de culto, donde además al exterior y apoyando contra ese muro perimetral o de cerca, se ha localizado un fragmento de un ancla, la primera ancla que aparece en el asentamiento, esta piedra local perforada que ven en la imagen, que suele ser también una ofrenda habitual en contextos de culto en todo el Mediterráneo y que, por ejemplo, vemos utilizada en el asentamiento de la Fonteta, en Guardamar del Segura, en este caso propiamente como un betilo. Otro elemento que refuerza la idea de que podamos encontrarnos ante un espacio con este carácter singular o de culto es la localización en los niveles superiores de un fragmento de una terracota que recuerda a máscaras grotescas como las localizadas en Toscano o el fragmento de Gorgoneion que aparece en la cueva de Gorjan o en Gibraltar y que también suelen ser habituales en estos contextos de carácter de culto, ¿no? Bien, ya prácticamente, para ir terminando los resultados de la investigación, llegamos al sector 13, como les decía, muy próximo al de la profesora Aubet, donde ha destacado sobre todo la entidad de los edificios documentados, algunos de ellos con más
de 10 habitaciones, donde trabajan nuestros colegas de Chicago, y sobre todo el estado de conservación y la entidad de 2 fases arquitectónicas superpuestas que mantienen las mismas alineaciones y sobre las que también les va a hablar a continuación nuestro compañero Manuel. Algunos avances de los estudios analíticos arqueométricos que se están llevando a cabo en el asentamiento precisamente tienen que ver con los estudios arqueométricos cerámicos que lideran nuestros colegas Antonio Sáez de la Universidad de Sevilla y Leandro Fantucci de la Autónoma de Barcelona, que les está permitiendo caracterizar dentro de eso que muchos conocemos como las producciones tipo Málaga o pastas Málaga, diferenciar sobre todo en clave de composición química los talleres del ámbito del Guadalmedina-Guadalhorce, sobre todo respecto a los ámbitos orientales de la provincia de Málaga en el entorno de la desembocadura del río Vélez y del río Algarrobo. Estamos llevando a cabo una línea específica de estudios arqueometalúrgicos con nuestros colegas del CSIC, que lideran Pau Sureda y Lois Armada, algunos de cuyos avances tuvimos la oportunidad de presentar aquí en el Museo Arqueológico Nacional hace poco más de un mes, y que nos empiezan a dar resultados de interés y que nos están planteando a su vez el interés de caracterizar algunas de las mineralizaciones del entorno de la Bahía de Málaga, concretamente el entorno de los Llanos de la Plata en Alhaurín de la Torre, y que nos pueden permitir plantear a través de los estudios de isótopos de plomo si estos recursos locales fueron aprovechados en el asentamiento, en el que tenemos evidencia, como les decía antes, de forja de hierro y también de fundición de cobre e incluso aprovechamientos de plata. Otro de los estudios que está en curso son los estudios litológicos que lidera el catedrático de la Universidad de Cádiz, Salvador Domínguez Bella, que nos está permitiendo conocer la naturaleza del aprovechamiento de esos mampuestos y ver si hay indicios de que a lo largo de esas fases arquitectónicas que estamos viendo pudiera haberse empleado distintas zonas para el suministro de este tipo de materias primas. También tenemos una línea específica para el conocimiento de la arquitectura de adobe, que claramente se lleva a cabo, en algunos casos, directamente apoyando sobre estos zócalos de mampostería. Estudios de interés y que habían pasado un poco desapercibidos en la primera fase de la investigación de la profesora Ubeda, además de los recursos marinos terrestres, estamos insistiendo mucho y obteniendo muy buenos resultados respecto al aprovechamiento de los recursos marinos, tanto de ictiofauna, de peces, como en particular de las evidencias de marisqueo. Los estudios paleobotánicos son otra de las líneas de trabajo, tanto estudios polínicos como antracológicos y carpológicos, y adelantar, por ejemplo, la evidencia de semillas de vid, que es una de las cosas que vemos que empieza a coger protagonismo también en el asentamiento, y en ese sentido completamos estos estudios con los análisis de lípidos de algunos de los contenedores localizados en el asentamiento. Concretamente ven en la esquina de la imagen superior los fragmentos de una ánfora de la serie 10 de Ramón, una 10-1-2-1, que nos ha permitido evidenciar la presencia de cera de abeja, posiblemente utilizada como aislante, y algún tipo de producto de frutícola, pero no propiamente vino, ¿no? Bien, pues con esto yo le he hecho una presentación de los resultados del proyecto y a continuación nuestro colega Manuel va a continuar hablándoles de la línea específica vinculada a los estudios relacionados con los eventos catastróficos en el asentamiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Me sumo, como no puede ser de otra manera, a los agradecimientos a Ana Cabrera y, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por darnos la oportunidad de presentar los resultados que estamos realizando, de las investigaciones que estamos realizando en el yacimiento del Cerro del Villar. En este caso, yo específicamente y de manera breve voy a presentar algunos de los resultados de una actuación geoarqueológica que, como ha explicado el profesor Suárez, tuvo lugar en 2021 en el marco del proyecto SUNIVER,
el proyecto Terremotos y Tsunamis en la península ibérica en época antigua, respuestas sociales en la larga duración. Es un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación y fondos FEDER. Contábamos con la enorme fortuna de tener un equipo de investigación interdisciplinar e internacional en el que formaba parte nuestra añorada María Eugenia Obed, y en el que, además de compañeros de la Universidad de Málaga, participaban colegas de la Universidad de Agen, de la Universidad de Jaén y también de la empresa Nerea Arqueología. El objetivo de esta actuación era evaluar la naturaleza de los eventos catastróficos documentados en el yacimiento, como ha explicado ya el profesor Suárez. Nos ubicamos en el corte 5, ese corte estratigráfico que fue abierto en 1989 con el objetivo de verificar la secuencia vertical del yacimiento y establecer una columna polínica y sedimentológica para analizar la evolución del paleoambiente en época fenicia. El sondeo, como ha explicado también el profesor Suárez, alcanzó una profundidad de casi 5 metros. Se identificaron en él 10 estratos, niveles arqueológicos, y se alcanzó el primer nivel de ocupación del asentamiento, fechado, como he explicado, en la segunda mitad del siglo VIII a.C. En el corte 5, María Eugenia Obed identificó un estrato, el estrato 5, que suponía un cambio radical en el tipo de sedimentación. Constituía el estrato más potente, el estrato más grueso, más de 1 metro, y evidenciaba una sedimentación rápida de alta energía provocada por un evento que tenía tintes catastróficos. En la parte superior del estrato se halla una pieza singular, una ánfora ática tipo Sos, fechable en torno al 700 a.C. E inicialmente, en 1989, en la primera publicación en la que se da una interpretación de estos resultados, María Eugenia Obed consideró que el estrato quinto podía corresponder a una destrucción violenta del sitio como consecuencia de una avenida fluvial muy potente. Posteriormente, el corte 5 fue reabierto, se realizó un estudio edafológico completo, se identificaron 17 estratos geológicos, y a raíz de este estudio la interpretación del origen de los sedimentos del estrato quinto cambió. Del estrato quinto y del estrato cuarto, que también evidenciaba características de alta energía y tintes incluso catastróficos. El estrato 4 se consideró fruto de una violenta y energética riada de origen probablemente fluvial, mientras que el estrato quinto fue considerado el efecto de una fuerte marea o mar muy gruesa, o un maremoto incluso de proporciones catastróficas. Estos son los antecedentes de la actividad geoarqueológica que, como dije, se desarrolló en el verano de 2021 y que incluyó una nueva identificación de niveles sedimentológicos, se realizaron análisis LIDAR y de susceptibilidad magnética, se recogieron muestras de sedimentos de los perfiles y se realizaron análisis micropaleontológicos, palinológicos y micromorfológicos. Y en especial, por falta de tiempo, aquí les voy a hablar de los resultados del análisis granulométrico de las muestras que, como ven aquí, se realizaron en los perfiles norte y oeste del corte 5. Gracias al estudio de nuestros colegas de la Universidad de Agen, Lisa Feist, Chris Valpeón y el profesor Klaus Reicherter, se ha realizado un análisis, como digo, de la distribución granulométrica de estos depósitos de inundación, que son claves para interpretar los procesos sedimentarios y las condiciones hidrodinámicas durante estos eventos de alta energía. Esto ha permitido una nueva interpretación tanto del estrato 4 como del estrato 5. El estrato 4 se interpreta como un estrato irregular con una base erosiva, que es un indicador muy habitual de eventos de alta energía marina.
Presenta gran abundancia de arena y grava, especialmente en la base del depósito. Es sin duda un depósito de alta energía que revela una sedimentación rápida y potente y presenta conchas marinas, cerámicas, huesos, escorias y carbón vegetal dispuestas de una manera caótica, lo que todo ello apunta a un evento de oleaje extremo, que es el término que se utiliza en la literatura sobre este tipo de dinámicas, y que podría datarse, merced a la presencia de restos cerámicos, a finales del siglo VII a.C. En cambio, el estrato quinto también es un depósito de alta energía, pero con unas características diferentes. También presenta un cambio repentino en la sedimentación. Es un estrato, como hemos dicho antes, muy grueso, con varias capas. El tamaño de grano es relativamente fino y este evento o esta deposición de alta energía se relaciona con una sedimentación rápida y una inundación a gran escala. Nuestros colegas de la Universidad de Aachen consideran que muy probablemente este depósito responde a una inundación fluvial que habría tenido lugar a principios del siglo VII a.C. Y esto nos lleva a una reflexión sobre las consecuencias y las formas de resiliencia de la comunidad fenicia de Cerro del Villar tras la ocurrencia de eventos de inundación extrema. Aquí tienen imágenes de las inundaciones muy intensas, graves, que ocurrieron en Málaga en 1989 y que llevaron al encauzamiento, a las obras de encauzamiento del río Guadalhorce, cuyas imágenes han visto en la presentación del profesor Suárez. ¿Qué decir de la última dana, que también afectó a Málaga y de manera terrible y muy trágica a Valencia, como todos sabemos? Los resultados en esta investigación en el corte 5 han permitido reevaluar o subrayar la importancia de algunas interpretaciones que en su día se hicieron de los estudios y de la excavación, por ejemplo, de esa casa que ha mencionado el profesor Suárez en el sector 2, la casa llamada 2, excavada por el equipo dirigido por la profesora Ana Delgado. En esta casa, como comenta la profesora Delgado, para hacer frente a crecidas inundaciones y para aislar los suelos de estas viviendas de la humedad, se construyeron altos zócalos de piedra de más de 1 metro de altura y se rellenaron estos espacios interiores alternando gruesas capas de arcilla con delgadas capas de arena, subiendo, y es lo que me interesa destacar, subiendo el suelo de las habitaciones cerca de 1 metro en relación a la base del edificio. Estas nuevas estructuras que se construyen tras este evento de inundación fluvial se elevan más de 1 metro y para acceder a ellas se construyen estas estructuras de aterrazamiento, estas escaleras. Y lo más interesante es comprobar cómo esta dinámica constructiva, esta estrategia que podríamos llamar resiliente, destinada a la mitigación del riesgo de inundaciones, se está constatando en las nuevas investigaciones, en las excavaciones que se están realizando en los nuevos sectores abiertos en el marco del proyecto Cerro del Villar. Así se documenta, por ejemplo, en el sector 13, que están excavando nuestros colegas de la Universidad de Chicago, bajo la supervisión del profesor Suárez, y en estas estructuras se perciben una primera fase que tiene unas características constructivas similares a las que vemos en el corte 5, con unos pequeños zócalos de mampostería sobre los que se debieron elevar muros de adobe y que pertenecen a la fase previa a la inundación. Y sobre ellas unas estructuras diferentes, posteriores, creemos, al evento de inundación, que se caracterizan por aquello mismo que caracterizaba a la casa 2, la casa del sector 2, por la elevación de los muros y la elevación también de los pavimentos. Y para concluir, esta dinámica, esta estrategia de resiliencia constructiva para mitigar los efectos de las inundaciones, creo que es de interés plantear que se puede identificar en otros puntos, en otros nodos de la red colonial fenicia en el sur de la península ibérica. Es el caso de un asentamiento importantísimo, fundamental, de la Huelva tartésica,
Allí, en las excavaciones que se realizaron en los años 80 y 90 del siglo pasado, entre muchas y muy importantes estructuras, se identificó un edificio singular que se extendía entre los solares de Puerto 12 y Puerto 10 y que presenta una estrategia constructiva similar a la que vemos en Cerro del Villar, en el sector 13 y en la Casa 2, y que además se erige encima de estratos de inundación que tienen carácter también de inundación catastrófica. Vemos entonces que hay unas similares respuestas con algunas décadas de distancia. Esta inundación catastrófica y estos edificios parece que tienen lugar a comienzos del siglo VI en Huelva y se ponen en marcha, se despliegan unas estrategias similares. Como conclusión de todo lo que les he expuesto, podríamos decir que la comunidad fenicia de Cerro del Villar sufrió el impacto de una catastrófica inundación fluvial a comienzos del siglo VII a.C., que no obstante la comunidad fenicia mostró una gran capacidad de resiliencia y recuperó su actividad. En algunos edificios erigidos en el siglo VII a.C. se documenta una estrategia constructiva destinada a mitigar, como les decía, el riesgo de inundación, elevándose sobre altos zócalos de en torno a 1 metro de altura. Esta estrategia se repite en ese otro importante nodo de la red colonial fenicia, también afectado por una inundación catastrófica a comienzos del siglo VI, el área portuaria y empórica de la ciudad tartésica de Huelva. A finales del siglo VII a.C., Cerro del Villar experimenta el impacto de otro evento de alta energía, de probable origen marino, quizá una gran tormenta, incluso un tsunami, porque se han documentado en el mar de Alborán fallas tectónicas capaces de generar tsunamis, pero esa posibilidad y este segundo evento más moderno lo conocemos peor. Esperemos que en el desarrollo de las excavaciones en los próximos años tengamos más información. Muchas gracias. Bueno, haciendo cadeneta con la intervención de mi colega y amigo el profesor Manuel Álvarez, pues traigo aquí a colación el punto de partida de mi intervención, que se centra dentro del proyecto de Cerro del Villar en el estudio, en el análisis de la continuación del poblamiento, de la ocupación de este sector tan importante para la arqueología fenicio-púnica de la bahía de Málaga, no solamente del Cerro del Villar, y que se inscribe además en este proyecto de investigación también financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que pues, participan muchos colegas y amigos, algunos aquí presentes, junto con otros de otras universidades e instituciones. La idea que se sintetiza en la ilustración de arriba, un poco deformada, es la de intentar conectar la arqueología fenicio-púnica malacitana con otros sectores, con otros círculos, parangonando el famoso y más importante círculo del Estrecho, con otros contextos más periféricos como el que sería Málaga, Sex, Abdera, y otro muy importante para nosotros también desde un punto de vista regional, como es el de la organización de ese poblamiento o esas conexiones fenicio-púnicas en el entorno del mar de Alborán, cuyo sector meridional es Rusadí, la actual Melilla. Pero centrándonos en el tema que nos ocupa, que es no solamente el Cerro del Villar, Rebanadilla, sino el entorno de la bahía de Málaga, en el que, como bien se ha dicho, hay unos precedentes antiguos de carácter local o indígena en San Pablo, pero que inmediatamente, en un momento bien posterior, como también aquí se ha indicado, pues se planea un asentamiento fenicio de una entidad bastante singular. De momento tenemos situado este santuario empórico, que sería el complemento, el parangón con el de la Rebanadilla y seguramente con este otro edificio cultural que parece indicar la existencia
de ese interesantísimo fragmento de capitel proteólico, y en el caso de la Málaca fenicio-púnica, denominada en este caso la Málaca del Guadalmedina, porque soy de la opinión de que la primera Málaca está como mínimo en el poblado estable del Cerro del Villar, pues ese traslado no se produce de una manera, digamos, organizada, sino que, como ya se ha estado insinuando, la situación, el contexto, como desgraciadamente se ha visto hace bien pocas semanas, a pesar de las presas y a pesar del encauzamiento del río Guadalhorce, no hay que olvidar que en las crónicas cristianas de la conquista el Guadalhorce se le llama Guadalquivir Chico. Es decir, fue un río de una gran entidad y lamentablemente en algunos casos pues la vemos reverdecida. En ese contexto de una segunda mitad del siglo VII, contemporáneo a la última fase, digamos, de apogeo del Cerro del Villar, pues la Málaca fenicio, o sea, tardo-arcaica y púnica, empleando ese término solamente desde un punto de vista cronológico, pues adquiere una relevancia muy grande y al final es el yacimiento que hacia finales del VII, principios del siglo VI, pues se constituye en el principal centro fenicio de la bahía de Málaga, con una serie de elementos que no ha lugar comentar aquí para no irme mucho del tema y, por supuesto, no pasarme del tiempo, como es la presencia recurrente y muy importante de material cerámico griego, de cerámicas de importación. Si comparamos lo que se ha recuperado en el Cerro del Villar y los contextos cerámicos de las excavaciones de distintos puntos del núcleo urbano antiguo de Málaga, sin meterme en otra cuestión que evidentemente llevaría a otros derroteros, pues la interesante interpretación de la doctora María Eugenia Aubet de que quizá el Cerro del Villar fue Mainaque, con el permiso de toscanos, pues la segunda Mainaque o el traslado de ese topónimo bien podemos encontrarlo justificado en estos hallazgos y en el contexto ya de ese lienzo de muralla. Recientemente se han podido descubrir otros, la primera de principios del siglo VI y otra del siglo V aproximadamente, en la que Málaga se dota de un urbanismo no solamente en los contextos de hábitat, sino también en lo emblemático que supone tener o contar con una muralla, con un sistema defensivo de tipo muy importante dentro de la arquitectura poliescética de la región. Pero el abandono del Cerro del Villar es un abandono en lo que respecta al poblamiento estable de carácter urbano o semiurbano. En el entorno de este yacimiento, en el punto rojo está San Julián y en el punto azul está un lugar interpretado como un embarcadero fenicio-púnico, bueno, datable en el siglo VI. Es decir, en un momento en el que el Cerro del Villar, como poblado estable, ya se ha trasladado a la ciudad vecina de Málaga, aquí sigue habiendo una actividad fluvial, portuaria, comercial, como lo ponen de manifiesto también estas importaciones cerámicas griegas que dan una cronología muy aproximada para situar esta importante constatación y luego, en un momento más tardío, también muy alargado, al menos no, aquí se ve mejor, la presencia de estos elementos de religiosidad ya tardía, de finales del siglo III, siglo II, siglo I, en contextos que forman parte de este ambiente de paleoestuario ya muy lacustre en el que poco a poco se va convirtiendo la desembocadura del río Guadalhorce. Aquí hay una síntesis de las imágenes que se han proyectado antes, sobre las que no voy a insistir, salvo en un aspecto que evidentemente es el que más me interesa, y es esa imagen central con esa flecha azul que está indicando una estructura muy alargada, como en casetones. Claro que alguien podría ver,
una muralla antigua de casetones, ahí no pinta absolutamente nada. Evidentemente, lo que se pudo comprobar en su día, en la campaña del 2023, es que nos encontramos ante una importante factoría de salazones de época alto imperial. Es interesante también, aunque no forma parte exactamente, ¿no?, del ambiente de investigación de este proyecto, pero es importante marcar no solamente una época de florecimiento o de teórica reactivación de la actividad industrial en este lugar supuestamente abandonado, sino que también ha permitido, como a continuación se verá, lanzar pistas sobre la posibilidad de que esta zona claramente periférica del yacimiento de Cerro del Villar, pues tuvo una ocupación, o si se quiere, una frecuentación, insistiendo en uno de los aspectos que ya desde época arcaica se han documentado bastante bien, como es en fin, las industrias, ¿no?, cerámicas, metalúrgicas, y como se ve en un momento posterior, salazonero. Pero hay que recalcar la importancia de la producción de envases muy anteriores a estos y anteriores también a la fase de abandono del poblado de Cerro del Villar, que dan a entender que también en época arcaica, o al menos en época tardo-arcaica, se pescó y se sazonó, se fabricó el famoso garum, o mejor dicho, la salsa de pescado. Y en ese contexto, en este sector, aparte de las piletas parcialmente excavadas que están en azul, hay una serie de rectángulos rojos que se corresponden con los sondeos que se hicieron por parte de un equipo mixto de la Universidad de Marburgo y de la Universidad de Málaga. Aquí en la parte de abajo algunas de sus características, herramientas con las que hacen estos perfiles tan germánicos, ¿no?, perfectos, de libro, de fotografía, ¿sí? Yo ya he visto más o menos cómo. Y en ese contexto, en uno de esos cortes, pues encontramos algo interesantísimo, como es estructuras asociadas y, sobre todo, en esta parte central, los restos de un horno cerámico que, por los materiales que se han documentado en este vertedero muy profundo, que además da a entender que el buzamiento, o sea, que el límite de la isla en este momento de finales del sexto y primera mitad del siglo V no estaba exactamente donde lo habríamos supuesto, sino que estaba un poquito más lejos, pero que en esta especie de orilla pues se debe encontrar, como se documentará, espero, en futuras campañas de excavación, un vertedero cerámico muy importante, que a su vez da a entender que junto a este horno tienen que encontrarse unos cuantos más para hablar de una producción alfarera que se concentra en ¿qué? Fundamentalmente en las famosas ánforas salsarias de época ya más tardía, finales del sexto, primera mitad del siglo V, estudiadas por los colegas de la Universidad de Sevilla, que a su vez encajan o enlazan a Málaga en la famosa empresa comercial gaditana en Grecia. ¿Por qué? Pues porque una parte no muy importante, pero sí significativa, en torno a un 15, a un 18% de las pastas cerámicas analizadas en este depósito, en esta taberna de garum y de vino, bueno, buena elección, pues procedían no solamente de las pastas malagueñas de una zona un poquito más o menos concreta, sino de las pastas, de las cerámicas del entorno de la bahía de Málaga. Una cuestión muy interesante sobre la que evidentemente se va a ir profundizando en investigaciones futuras. Y como colofón hay otro sector interesante dentro de este yacimiento, que no es totalmente periférico, sino porque está vinculado a ese sector donde se ha visto ese muro de contención, el ánfora tipo Sagona 2. Bueno, pues en este mismo contexto se han encontrado de nuevo en una zona donde debería haber habido agua en esos contextos,
cronológicos en los que nos movemos, pues no, evidentemente el meandro o el cauce del río Guadalhorce, pues por ahí ha tenido una pequeña transformación y en un ambiente no muy buzado, no muy inclinado, pues se han encontrado pues, estos materiales tan interesantes y de momento inquietantes, ¿no?, en cuanto a su interpretación, porque su carácter cultural, votivo, no parece que funerario, porque, aunque hace falta llevar a cabo una extensión, o sea, una excavación en extensión, enlazan con este pebetero que yo les comentaba antes, de una cronología bastante similar, finales del tercero, siglo II, y a su vez con estos ungüentarios que se documentan perfectamente en las necrópolis fenicio-púnicas de la ciudad de Málaga. Y por último, la importancia de esta frecuentación se traduce en otros materiales que no son exactamente vinculables a lo industrial. Empiezo por este ponderal. Hay dos caras, pero es de momento, lamentablemente, solo uno, muy interesante, evidentemente la metodología del shekel fenicio púnico de 7,60 y sus paralelos en el conjunto de ponderales recuperado en las excavaciones del Museo Picasso, en el centro de Málaga, que a su vez se complementan pues, bueno, pues con algo tan típico en los que nos interesa también la documentación numismática, como es la frecuentación vinculada a la pérdida de moneda, de la moneda de bolsillo, que evidentemente también está marcando, fruto de su escaso desgaste, pues un ambiente de uso quizá relacionado con estas industrias salazoneras que todavía no se han documentado para esta fase más tardía en este contexto. En este ambiente, pues la difusión del proyecto del CEO del Villar le tocaría rematarlo a mi colega José Suárez, pero yo simplemente les comento en medio minuto, porque me he pasado 3 o 2, en lo que en buena medida ya se conoce, y es que la ciencia, la investigación, la subvención pública, pues tiene que tener tiene que corresponderse, ¿no? Tiene que proyectarse a la sociedad, no encastillarse en el ambiente científico, y hay una labor importante de difusión, no solamente en las redes, que es obligatorio y conveniente, sino también en marcos tan importantísimos como es el Museo Arqueológico Nacional y su fantástica función en la difusión de los trabajos arqueológicos que se realizan tanto en España como fuera de ella. Con lo cual, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo y gracias por su asistencia. Vamos a abrir rápidamente un turno de preguntas. Si alguno de ustedes quiere intervenir, tiene alguna cuestión, es el momento. Aquí, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias a los tres, que ha sido francamente interesante. No sé si me ha quedado claro que el Cerro del Villar es un asentamiento puramente fenicio, es decir, como ha hablado de un efecto llamada luego de los habitantes de la zona que se instalan en las cercanías, ¿quiere esto decir, por tanto, que es un asentamiento puramente fenicio? Y otra cosa que me ha llamado la atención, supongo que es mi propia ignorancia, yo pensaba que estos asentamientos fenicios tenían una función comercial, pero el hecho de que existan hornos supone fabricación de... que no lo traían ya hecho, sino que lo fabricaban en el lugar para lo que fuera, para venderlo, para cambiarlo o para llevarse cosas utilizándolo como recipientes. Eso es la pregunta. Sí. Lo siguiente sería pues aprender un poco de los fenicios, ¿no?, en esa capacidad que tuvieron de resistir a los elementos, ¿no?, con lo que tenemos tan cerca, ¿no? Muchas gracias. Precisamente lo que comenta es una de las líneas que nos resulta más interesantes conocer del asentamiento, porque efectivamente cuando abordamos esa pregunta de naturaleza del sitio, además de ese carácter urbano, ¿no?, que parece que la entidad del asentamiento, la densidad
la evidencia de edificios públicos y la complejidad de su ocupación y su distribución de los espacios. Los investigadores del equipo de la profesora B, en particular Ana Delgado, efectivamente habían indicado que había gestos, que había algunos indicios en el asentamiento donde se está viviendo a la fenicia, pero que hay cosas que recuerdan formas de la vida cotidiana propia de las poblaciones locales. Nos parece, es una de las líneas de investigación en la que queremos profundizar, entendiéndola a su vez en el contexto del territorio. Porque hay un elemento que a lo mejor no he detallado bien, dada un poco la rapidez de la presentación. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de San Pablo, que es el sitio más importante de primera presencia local en el entorno de la bahía, a 1 hora andando. Esos 7 kilómetros que decimos es un paseo de 1 hora, ¿no? Resulta que el sitio precisamente finaliza en momentos de inicios del siglo VII, finales de VIII. Y resulta que eso viene muy bien porque a partir de ahí el principal asentamiento de la bahía es el propio Cerro del Villar. Es muy sugerente pensar que la entidad del propio Cerro del Villar puede conllevar la necesidad de la incorporación en este proyecto complejo, productivo, no solo de intercambio, sino que tiene una iniciativa muy importante que puede justificar precisamente el alcance del propio proyecto, esté incorporando población local que vemos que forma parte de la misma iniciativa desde la propia fase original de la rebanadilla, y con gestos también en el mundo funerario. Por lo tanto, el Cerro del Villar nos parece uno de los sitios idóneos para profundizar en el conocimiento precisamente de la génesis de esas nuevas identidades que estamos viendo como resultado de la implantación colonial y la génesis de los fenicios occidental, posiblemente, al menos en el caso de la Bahía de Málaga, muy vinculado a la incorporación de estas poblaciones del entorno del asentamiento, que en paralelo, en el interior, están reestructurándose y están generando otros nuevos territorios. No sé si respondo. Vale, pues yo, con el tema de las producciones cerámicas, como he comentado antes, bueno, y antes también el doctor Suárez, pues los yacimientos fenicios, bueno, los asentamientos fenicios muy pronto se tienen que convertir en autosuficientes. Pero al mismo tiempo, cuando los que se consolidan, porque la frecuentación fenicia, los asentamientos, tanto en la Bahía de Málaga como sobre todo en la zona de Vélez y del Algarrobo, pues hay muchos, casi se atomizan, pero luego se van, unos se abandonan, otros se refuerzan, al tiempo pues quedan 2, y en el caso de la Bahía de Málaga y en el Cerro del Villar en concreto, hay producciones cerámicas muy abundantes desde épocas muy tempranas. No solamente ánforas para las salsas de pescado, es decir, garum en esta época pues no es conveniente, sino también una especie de tinajas, pizoi, que están diseñados para almacenar grano, porque están en contacto, y eso enlaza con lo que ha dicho el doctor Suárez, están en contacto con un aprovisionamiento agropecuario que les viene del interior, porque a su vez estas jerarquías locales están en contacto con los colonos y hay ahí una entente, no sabemos si calificarla de justa o de comercio injusto, pero evidentemente hay un beneficio mutuo. Y en un momento ya más avanzado, mínimos desde el siglo VII en adelante, pero sobre todo ya en el VI y en el V, la enorme producción de envases para salazón de pescado está indicando que estos territorios malacitanos pues se unen a lo que ya se conocen perfectamente en el caso de Cádiz, que es la gran rectora en ese comercio y que crea unos envases que es un poco como las botellas tipo Burdeos, ¿no? Pues ese tipo tan famoso y que denota calidad subliminalmente, pues se imita en muchísimos lugares. Y en la Bahía de Málaga se imitan estas producciones y no solamente se comercializan a otros asentamientos públicos, sino que hay una penetración de estos productos agropecuarios, pero sobre todo los salazoneros. ¿Por qué? Porque son ricos en proteínas y en sal.
muy importante. Llegan, no estos, pero llegan asentamientos tan lejanos como Acinipo en Ronda, en fin, hay ánforas con estos restos porque, como luego en las legiones romanas, en el Limes, pues el garum era tan importante. Y por último, claro, estos barcos o estos fletes comerciales pues paraban en un portus, ¿no?, empleando el término latino, se aprovisionaban una parte de su carga de salazones, eran productos malagueños, que los análisis de ictiofauna y un paseo por Málaga, siempre recomendable, pues da a entender que no se come el mismo pescado ni del mismo tamaño, ni la misma condimentación que en Cádiz. Pues los salazones malacitanos, también en época fenicia, deberían ser muy particular, como luego se han visto ya en época romana. En ese sentido, para entender un poco la entidad de la producción que estamos diciendo, por ejemplo, producciones del ámbito malacitano están apareciendo en el Levante peninsular, en Cataluña, en Portugal, en la zona de Lisboa, o están llegando en la costa africana, a la zona del Estrecho, a Ceuta o hasta el Sahuira. O sea que hecho en el ámbito de... Sí. Me permito también, respecto al comentario, yo creo muy acertado que ha hecho, que sí, efectivamente deberíamos aprender de los fenicios en ese reconocimiento de los riesgos y la implementación de estrategias de mitigación del riesgo de inundación, porque esa estrategia de elevación de las casas en las últimas y catastróficas inundaciones en Valencia, que se conoce además, se conocen cuáles son las áreas inundables en Valencia y también en Málaga. Algunos de los edificios que resistieron mejor han sido, por ejemplo, en áreas comerciales, grandes, las tiendas, grandes tiendas, en este caso de IKEA, que se levantaron en altura, se construyeron en altura y donde se refugiaron, ¿no?, los afectados por estas inundaciones. Y es muy, muy reseñable que los fenicios aprendieran de la experiencia, conservaran una memoria mejor de la que nosotros conservamos de estas catástrofes que se repiten cíclicamente. Y por otra parte, es interesante también comprobar cómo este tipo de edificaciones en altura, que responden claramente a la mitigación del riesgo de inundaciones, son un indicador indirecto de la ocurrencia de catástrofes, porque a veces en las excavaciones arqueológicas estos eventos, identificar las inundaciones catastróficas no es fácil, pero el hecho de que se construya en altura y con esa voluntad de protegerse es un indicador muy útil que los arqueólogos e historiadores debemos tener en cuenta en el futuro para identificar este tipo de eventos que han sido a veces olvidados. Y quiero destacar el papel, la labor pionera de María Eugenia Ovet, precisamente en identificar este tipo de eventos cuando eran algo considerado muy exótico y poco conocido en la investigación, al menos en España. Hola, ¿podéis comentar algo más sobre lo que habéis detectado de dos grupos diferenciados dentro de las pastas de Málaga? Bueno, sí, sí y no. En el proyecto este que yo coordino, pues una parte muy importante precisamente, y de hecho se celebró un workshop, no sé si aquí alguno de los asistentes que deben entregar la publicación, ¿no? Unos seguro que sí, otros no. Bueno, y se publicará a lo largo de la primera mitad de 2025, Dios mediante. Pues precisamente uno de esos objetivos se centraba en un tema tan interesante desde un punto de vista arquemétrico, pero en fin, dándole un contenido histórico necesario mucho en ese tipo de investigaciones y de inversiones, compaginando los trabajos que se hacían a través de los laboratorios de la Escuela Británica en Atenas, en Corinto y en más lugares, con lo que ya se conocía de la bahía gaditana, cuyo perfil geológico era más o menos evidente, y al mismo tiempo intentando individualizar, como se ha comentado antes, las producciones de la zona de Vélez Algarrobo, para que no se peleen los del municipio de al lado,
porque en principio, y por antigüedad también de los asentamientos como el de Morro de Mezquitilla, Las Chorreras, aquí hay también colegas y amigos que han detectado cerámicas malacitanas, en principio más de la zona de Vélez, en Cádiz, en el Teatro Cómico, ¿vale? Pero la producción en Málaga en Málaga, en la bahía, pues quedaba todavía en penumbra. Y lo que se ha hecho es un muestreo, en tanto de la zona de Vélez como de Málaga, de más de 350 muestras, la redundancia, y se ha podido diferenciar no solamente el Guadalhorce con respecto al río Vélez y el Algarrobo, sobre todo el río Vélez, sino también en la posibilidad de hacer una distinción entre las producciones del Guadalhorce, es decir, de la zona de Cerro del Villar, con las de la zona industrial de Málaga, vinculada al Guadalmedina, en fin, geológicamente es muy parecido, pero luego en cuanto a las técnicas de desgrasantes y algunos otros elementos más en cuya técnica ya más precisa, pues tendríamos que darle un telefonazo a Antonio Sáenz o a Leandro Fantucci, pero en estudios de laboratorio se puede hacer ya incluso una distinción entre las producciones, sobre todo anfóricas, que es básicamente lo que se ha hecho, entre Cerro del Villar, por ejemplo, y la zona industrial de Málaga, eso sí, ya en periodos más tardíos, porque lo que no he comentado, y ya aprovecho que estoy con el uso de la palabra y lo digo, es que a partir del siglo V, segunda mitad del siglo V, no hay una constatación, de momento, de producción, o sea, de alfares y en consecuencia de producción cerámica en el Cerro del Villar. Y eso lo que cabe suponer es que ese ambiente industrial o de frecuentación se mantiene, no sabemos exactamente cómo, y Málaga ya se ha expandido hacia el oeste, la zona industrial donde se ven las chimeneas, si alguien lo ha visto, esa es la zona industrial de Málaga del 19, y ahí es donde están los grandes alfares de época romana y donde hay ya indicios para al menos desde el siglo final del IV y el siglo III y por supuesto segundo y primero ver que ahí hay una enorme producción. Y entonces gracias a eso, sobre todo en materiales ya del tercero, segundo, pues sí se han podido identificar unas variaciones más, identificar, no son cambios muy radicales porque en verdad, pues, y por eso ha sido tan complicado el contexto del Malaguide, que es lo que une Málaga con una parte de Granada, la zona de Motril, Almuñécar, Sex. Y ya si nos vamos a Almería, pues las diferencias, para quien trabaja con eso, dice esto es Cádiz, esto es Almería y esto es Málaga-Granada. Eso es más o menos lo que se está intentando barruntar. Sí. Y en principio macroscópicamente no se puede diferenciar, pero sí la activación neutrónica, composición química, sí está empezando en elementos minoritarios a marcar las pautas. Mucha lámina delgada. Hola, buenas. Una pregunta. Bueno, primero enhorabuena por la conferencia. Y la pregunta, ¿tienen alguna hipótesis de por qué se abandonó el asentamiento? Si se desplazó la población hacia la actual Málaga, si convivieron en paralelo algunos años y no se sabe. Porque entiendo que a los eventos catastróficos, al primero, bueno, ya han dicho al fluvial que intentaron o que consiguieron sobrevivir y reponerse y establecer estrategias constructivas. Al segundo, el de origen marino, me imagino que también. ¿Hay alguna hipótesis de por qué decayó allí el asentamiento de la población? Gracias. Sí, uno de los elementos que parece determinante tiene que ver con esa imagen que le presentaba de la transformación del antiguo estuario del Guadalhorce en un delta. Da la impresión, bueno, sabemos por la propia dinámica de colmatación del estuario que no delta del Guadalmedina, que sí tiene muchas mejores condiciones portuarias.
O sea, eso sería un elemento determinante, pensando también que esas transformaciones en el paisaje que están asociadas a esas explotaciones agrícolas que estamos comentando, deforestación y demás, sin duda suelen conllevar mayor sedimentación en la zona de la desembocadura de los ríos. Es otra de las líneas de trabajo que queremos intensificar para ver realmente qué sentido tiene. Pero las propias condiciones paleotopográficas del estuario del Guadalmedina permiten que esté funcionando prácticamente hasta época medieval, donde las atarazanas de Málaga, ¿no?, todavía se implantan en el entorno de ese estuario. Además de eso, sabemos que la capacidad que tienen también los fenicios de adaptarse a zonas con pendientes, generando poblamiento aterrazado, se conoce desde antiguo. Destaca en ese caso, en el contexto del ámbito malacitano, el caso de Chorrera, donde se implanta prácticamente otro asentamiento urbano en ladera. Entonces, no le debió de resultar difícil acondicionar el poblamiento al entorno de la colina de la Alcazaba, la margen izquierda del Guadalmedina, aprovechar esas condiciones que estamos diciendo y generar también un espacio defensivo, amurallado, que convierte a la Malaca fenicio-púnica en una de las ciudades de su época, ¿no?, que también es importante, ¿no? Pasamos de el Cerro del Villar, donde como máximo hemos visto indicios de esa cerca, de ese muro protector, a una auténtica ciudad amurallada que ya tiene poco que ver con los orígenes del asentamiento, aunque pensemos que sea urbano y que sean los orígenes del sitio, ¿no? Pero ha cambiado la naturaleza del asentamiento. Sí, yo una apostilla a lo que ha dicho el doctor Suárez. He comentado antes el caso de Morro y de Chorrera, bueno, dos yacimientos que están muy cerca, demasiado cerca. De hecho, uno se mantiene y el otro desaparece pues porque esas estrategias de poblamiento, pero las estrategias fenicias en más de un sitio implican tener asentamientos paralelos. Es decir, la rebanadilla, antes de que se agote, ya está el Cerro del Villar arrancando y antes de que se agote el poblamiento estable de esa Málaca arcaica, ya están tanteando y viendo que como lo que ha comentado José Suárez, el estuario tiene mejores condiciones de fondeadero, de puerto, y luego, sobre todo, no necesitan, como ha comentado Manuel Álvarez, este tipo de construcciones que combinan el fenómeno TEL tan oriental con estos muros tan reforzados, porque tanto la meseta de la catedral, donde se coloca primero el santuario y luego las primeras construcciones urbanas circundadas por la muralla, como la colina de la Alcazaba, donde está el castillo islámico, pues ahí no hay peligro de inundaciones ni supuestamente de otros eventos climatológicos de carácter catastrófico, de tipo fluvial o marítimo. Entonces, cuando ven que el asentamiento de Málaca, la Málaca de Guadalmedina es el mejor, pues dejan de ocupar desde ese punto de vista el del Guadalhorce. Tiene sentido. Vamos a levantar la sesión entonces, agradeciendo de nuevo la presencia a nuestros ponentes y a ustedes les emplazo al 7 de enero, que retomaremos las conferencias de este ciclo después de las Navidades. Gracias.